Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Reviews for You. Y bueno, ayer subí el vídeo que os comenté, un vídeo bastante didáctico donde explico de una forma bastante sencilla el funcionamiento de un DAC. La verdad es que lo que estáis viendo le está gustando bastante. Es muy parecido al vídeo que hice del tema de los códecs, o sea, simplificado para que todo el mundo sea capaz de entender el funcionamiento y los beneficios que tiene un DAC respecto a no tenerlo. Y después es bastante cortito, creo que son unos 8 minutos o así. O sea que los que no lo habéis visto, echadle un vistazo, porque creo que es un vídeo que merece la pena para que sepáis el valor que os añade este tipo de productos a aquellos que os guste disfrutar de la música en su esplendor. O sea, aprovechar el 100% de los archivos que descarguéis, porque claro, siempre pasa el que hay gente que se descarga archivos de alta resolución en FLAC y tal, pero después, pues, el método de utilización que hacen, o sea, incluso ponerte un iPhone con un jack de 3.5, no estás aprovechando el 100% de la canción. Entonces, aún así, hay datos que se pierden en cuanto a la transición, o sea, bueno, a la traslación del archivo desde tu smartphone a los auriculares. Por ello, os he traído ese vídeo donde explico qué es el DAC y la diferencia que hay, ¿no? Respecto, por ejemplo, a reproducirlo desde un iPhone, por ejemplo, por poneros algún ejemplo. Si me veis que hablo un poco raro, es que hace un frío de cojones. Hace como unos 2 grados y tengo las manos que me duelen bastante. Bueno, hoy supuestamente, según las fechas que me pone Apple, me llegaría el MacBook Pro, el M1, el cual pues estaba fechado más o menos para el día del 27 al 4. Y ya os comenté por aquí de que Apple y Amazon suelen hacer eso, en plan de te lo ponen en las peores condiciones y después siempre te lo adelantan, para que no es lo mismo decirte, oye, tienes que esperar una semana, que decirte, no, tienes que esperar 2. Pero si te esperas una después, pues claro, es como que, hostia, qué cracks los de Apple, ¿no? En vez de traérmelo en 2, me lo han traído en una. Y al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Pues supuestamente me tiene que llegar hoy, y así que ya os iré haciendo esas pruebas, que bueno, quiero hacer unas cuantas pruebas que no he visto tampoco por internet y que creo que a mucha gente pues le puede servir bastante. Aún así, quiero comentar, y el podcast de hoy quiero llevarlo un poco a lo que es Apple en su estrategia empresarial, porque veo mucha gente que a lo mejor no la llega a entender. Y también pues poner unos cuantos ejemplos de lo que significa, o sea, o qué estrategia empresarial lleva Apple actualmente respecto a la que lleva su antecesora, ¿no? Y es que aquí hay que dividir dos épocas muy claras, la cual estaba una, la época de Steve Jobs, y a la actual, la época de Tim Cook, las cuales pues son dos estrategias totalmente diferentes. Y creo que incluso Steve Jobs fue muy inteligente a la hora de delegar su mandato en alguien, ya que sabía que Tim Cook pues podría ser el candidato idóneo para la época que le venía ahora a Apple, ¿no? Y es que en la época de Steve Jobs, Apple se encontraba en una estrategia de penetración en el mercado, donde el principal objetivo era coger cuota de mercado, darse a conocer y ser alguien, ¿no? O sea, ganarse un nombre, cosa que a día de hoy ya no le hace falta, ¿no? Pero en aquella época sí. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de penetración? Pues las principales son dos. O una, penetras en el mercado mediante la innovación, que es la que hizo Apple, o dos, mediante precio, que por ejemplo la que ha hecho Xiaomi. O sea, Xiaomi tampoco es que haya sacado, ha sacado cosas un poco innovadoras, pero tampoco es que sea una empresa que se caracterice por eso, sino que normalmente te coge lo mismo que te hace la otra, pero a lo mejor te lo hace a la mitad de precio. Entonces puedes competir en los dos ámbitos. Normalmente la de la innovación suele ser más jodida que la de bajar los costes, pero son estrategias que se ponen momentáneamente hasta que se dan a conocer en el mercado. Obviamente, una vez que se finalizan este tipo de estrategias, ya empiezan las estrategias de consolidación en el mercado y de maximizar beneficios. En este caso, Xiaomi ya hemos visto que ha cambiado un poco su estrategia, empiezan a aumentar los precios,
Y ahora es como que ha dejado un poco, porque claro, su esencia en realidad ha sido esa. O sea, Xiaomi ha triunfado por sus precios, ¿no? Porque tampoco nos estaría dando algo nuevo en comparación a otros productos. Entonces ahora tiene que hacer un poco esa transición de coger y decir, oye, voy a dejar de ser esa empresa barata y voy a empezar a innovar. Voy a empezar a sacar cosas nuevas, cosas que no vais a poder encontrar en otros fabricantes. Y también os voy a subir los precios. Pero, como claro, como tú vas a querer esta innovación que no vas a poder encontrar en otra compañía, pues vas a tener que venir a mí. Esto creo que la estrategia que está finalizada y que ya se vio mucho la transición fue Huawei. Huawei fue igual, o sea, muy parecido a Xiaomi, empezó una estrategia de precios, la cual bajó bastante los precios en comparación a los demás, o sea, el mercado actual por aquel entonces. Y después cambió su estrategia totalmente. Incluso veíamos que, bueno, antes de Trump y tal, pues era de las empresas más punteras en cuanto a innovación, diría yo. Incluso creo, para mí, a mi parecer, superaba hasta Samsung, que también innova bastante. Y entonces están ahí. ¿Qué pasa? Pues que Apple tiene una cosa que estos fabricantes no tienen, que es el software. Y por eso Warren Buffett, que es uno de los mayores, bueno, creo que el mejor, el mejor y el mayor inversor del mundo, que su empresa se dedica solamente a hacer inversiones. O sea, seguramente cuando veáis, si estáis metido un poco en bolsa, seguramente que miráis siempre, Warren Buffett ha hecho esto, Warren Buffett no sé qué, Warren Buffett, Warren Buffett, Warren Buffett. Cualquiera que esté metido en bolsa sabe que es Warren Buffett. Pues este tiene la mayor, o sea, su cartera de inversión, creo que no sé si el 40% o así, está en Apple. O sea, imaginaros, ¿por qué? Porque Apple tiene un valor añadido que muchas veces una empresa tiene más valor o menos por lo difícil que sea copiarla, ¿no? A día de hoy, o sea, no es lo mismo copiar un iPhone a nivel de hardware, que dentro de lo jodido es más sencillo que coger y hacerte un sistema operativo entero, que los desarrolladores te den aplicaciones y poder ser competitivo en ese aspecto. Eso es muy jodido. Y esa es la principal baza que tiene Apple a día de hoy. O sea, el hardware lo hace bien, sí, pero su principal baza es el software. El software que tanto en Mac como en iOS a día de hoy es muy difícil de copiar. ¿Qué pasa? Pues que siempre va a tener su nicho de mercado, que es lo que a mí me ha pasado. O sea, yo lo que he dicho, o sea, yo estoy acostumbrado a iOS, lo que me da iOS, hay cosas que yo utilizo que no me las da Android, y por eso mismo a día de hoy no me voy a cambiar a Android por el sistema operativo. A mí me da igual que saquen un Galaxy con una cámara de no sé cuántos zooms, una batería que te dure una semana, o sea, todo eso me da igual. Incluso para mí el Z Fold 2 a día de hoy para mí es el teléfono más innovador. Y si no miras el sistema operativo, seguramente sería mi smartphone. Creo que para mí es lo más innovador que hay a día de hoy en el mercado. ¿Qué pasa? Que yo no miro eso, porque yo lo que quiero es iOS. Y por eso mismo, esta misma filosofía es como el caballo ganador de Apple. O sea, su software, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que en la época actual, la época de Tim Cook, por eso mismo creo que por su perfil lo eligieron a él, porque es un hombre de cuentas. Creo que él era el que llevaba la parte económica de la empresa, si no recuerdo mal. Y entonces eso es lo que necesitaba Apple. O sea, Apple ya estaba consolidada en el mercado, era una marca incluso que a nivel de marketing lo había hecho realmente bien. Creo que junto a Coca-Cola son de las empresas que mejor han hecho el marketing en la historia, y que ya era conocida y sobre todo tenía ese, decirlo así, esa parte de exclusividad y de que, bueno, que esto siempre está aquí, en plan de, joder, es que no es que un iPhone no es que no se lo puede permitir nadie, ya, no se lo puede permitir nadie. Pero si tú al final de mes llegas un poco justo y tienes 500 euros, pues gastarte 1.500 euros en un smartphone es muy jodido. Y a día de hoy eso no pasaba antes. O sea, antes, por ejemplo, los Galaxy eran más baratos que los iPhone. Pero bueno, Samsung también ha querido ahí. Pero por contrapartida, Samsung tiene una gama baja que sí que le hace que facture mucho más dinero, pero por contrapartida la imagen la mancha, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es como si ahora Ferrari te sacase un coche de 15.000 o 12.000 euros. No lo verás porque desprestigiaría la marca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y por eso el iPhone más barato cuesta 400 euros.
Entonces, eso es lo que creo que a Samsung le ha penalizado en parte y por lo que muchas marcas, por ejemplo Xiaomi, está dejando marcas secundarias para este tipo de cosas. O como lo hizo Huawei con Honor. Honor fue la que se sacó un poco para suplir su antecesora Huawei, esa que estaba bien en relación calidad-precio. Incluso si nos metemos en Honor, había muchos smartphones que eran prácticamente igual que los Huawei, pero con una muchísima mejor relación calidad-precio. ¿Pero qué pasa? Pues que no eran Huawei. Eso también es una cosa que, por ejemplo, los que estamos un poco metidos aquí, hay mucha gente que paga por marca y claro, nosotros como sabemos muchas veces el funcionamiento del empleo, nosotros pagamos por tecnología, por funcionalidad o por extra y tal, pero yo pagar por valor de marca no suelo pagar. O sea, yo me da igual un polo Ralph Lauren y no me voy a gastar 100 euros en un polo porque tengo un caballito, ¿no? Porque no le veo una mejora considerable, por ejemplo, un polo de Zara, o sea, seguramente creo que sois del modo me vais a matar. Pero bueno, para que os hagáis una idea, a lo mejor no una mejora. Ahora mejora, pero no una mejora tan grande para pagar la diferencia de precio. Porque a mí, como necesidad, no me suple tantas necesidades para yo pagar esa parte. Incluso en ropa creo que es el sector que más se ve, donde más se paga por marca. Ahí vemos, por ejemplo, habían vídeos de uno que iba mirando por ropa, una camiseta valía 200 euros, una camiseta. O sea, en plan, ¿de qué va a tener esa camiseta? ¿Oro ahí dentro o algo? O no sé. Entonces, eso es lo que también se está pagando, aparte de la calidad, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Apple ya ha llegado a ese punto de consolidación en el mercado y lo que está haciendo Tim Cook es maximizar los beneficios, o sea, va a sacar beneficios de todos los sitios. Entonces, quería también comentar varios puntos que tengo aquí apuntado de lo que se está diciendo con los nuevos Mac y también hacer una aclaración porque yo también tenía dos etapas. O sea, mi etapa cuando estuve estudiando ingeniería, o sea, una vez que finalicé el grado de ingeniería, después pasé más a estudiar a nivel empresarial, ¿no? El funcionamiento empresarial, estrategias empresariales y tal. ¿Qué pasa? Pues que ambas es como que se chocan mucho, ¿no? O sea, la idea mía de ingeniería y que todo ingeniero va a querer seguramente es, oye, voy a intentar sacar la mejor calidad de un producto, voy a hacer el coche, voy a hacer el mejor coche posible. Pero ¿qué pasa? Que normalmente a nivel empresarial no va así. ¿Por qué? Porque es mejor, en vez de sacar hoy el mejor coche posible, es sacar una transición de coches hasta llegar a ese coche. ¿Por qué? Porque de cada modelo que yo vaya sacando voy a tener unos beneficios. Y si yo lo saco todo hoy, me voy a estar quitando por 5 partes de ese beneficio. Por haceros una idea, ¿no? Este es el mismo ejemplo que está haciendo Apple. Apple, a día de hoy, como decía, tiene el caballo ganador que es el software. Y entonces, ¿qué dice? ¿Por qué? O sea, incluso ellos ya saben, o sea, obviamente hacen estudios de mercado, ven las nuevas tecnologías, ven cómo está cambiando el mercado, ven lo que saca Samsung, lo que saca Huawei. Seguramente tengan sus modelos ahí para hacer sus test sobre eso, hacer ingeniería inversa. Todo eso lo hacen. Pero ¿qué pasa? Que ellos, todo eso lo hacen, pero a largo plazo. Samsung, Huawei, tienen la necesidad de innovar porque tienen el sistema operativo igual. Entonces, en lo que es Android, el que se va a llevar el mercado es el que te saque el smartphone más innovador, con mejor hardware y mejor relación calidad-precio. Esto en los iPhones no pasa, porque ahí está iOS, que es inigualable porque no vas a poderte comprar otro smartphone con iOS. Si quieres iOS, vas a competir entre los iPhones que hayan, no con otros smartphones. Por eso mismo, cuando se está diciendo, es que Apple ha perdido una baza, que actualmente podría haber sacado un MacBook ultra mega revolucionario para el mercado y que hubiese innovado tanto en diseño como en hardware. Lo han hecho en hardware, pero no en diseño, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que es que a Apple no le interesa. O sea, ¿por qué? Porque hoy te vendo el hardware, el año que viene te vendo el diseño. O sea, es tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque Apple no necesita darse a conocer. Apple es súper conocida ya. O sea, ¿para qué te quiere sacar un MacBook ultra mega revolucionario? ¿Para qué? Va a perder dinero si hace eso. Porque las ventas van a estar igual. Hemos visto que el M1 se está vendiendo bastante. Muchísimo. Incluso hay mucha gente que se compró su Intel y tras ver esto ha dicho, joder, o sea, voy a vender mi Intel, voy a comprarme el M1.
O sea, esas ventas van a estar aseguradas. El año que viene, seguramente, venga un MacBook Pro más fino, con las pantallas más ajustadas, que a lo mejor de 13 pulgadas, o sea, de 14, o que sea de 13 pero más pequeño. Todo eso vendrá el año que viene. Y entonces se pagará por la pequeña mejora que haya con el M2 y después el diseño. Pero no tiene sentido, vamos, yo lo hubiese hecho así exactamente igual que lo ha hecho Apple, porque te lo va a vender igual, o sea, te lo va a vender igual. Entonces no le hace falta ese super cambio. Y esta misma es la estrategia que está haciendo Apple a día de hoy en todas sus gamas. Tú ves un iPad, ¿y por qué hay iPads como el de educación que tiene el diseño de hace 200 años? Pues porque ese iPad, o sea, el que quiera un iPad y quiera el iPad más barato, lo va a pagar. O sea, no le queda otra. Es o eso o te vas a Android. Y Android, pues el que le gusta un iPad se va a ir al iPad. Y encima creo que en temas de tablets estaremos de acuerdo, casi siempre la mejor solución, sino que te vayas a Chrome OS. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ¿para qué quiere innovar? O sea, ya vendrá cuando se encuentren en la tesitura de no tener nada y entonces tener que innovar en ese aspecto, ¿no? Entonces, esto también se puede ver muy claramente en el tema de los servicios. Los servicios, Apple nos ha comido un terrao. Nos ha comido un torrao porque en calidad no es competitiva. O sea, está Netflix, está Spotify, le pegan 20 patadas a los servicios de Apple. ¿Qué pasa? Pues que ahora está compitiendo en precio, que es lo que os comenté al principio. En precio. Y por eso te está haciendo estos bundles o estos packs de... Te lo meto todo por X precio. Te va a ser mucho más rentable que cogerte la suscripción a Spotify, la suscripción a Netflix y la tal. Y aún así, no es competitiva. ¿Cuál será el tercer paso? Pues regalarla. Regalarla, que es lo que hizo el año pasado con Apple TV Plus. Y ahora dirán, oye, por la compra de un iPhone, te regalamos este bundle durante un año. ¿Y entonces qué va a conseguir? Pues que la gente se acostumbre a Apple Music, a Apple TV Plus y tal. Y entonces, pues una vez que ya se ha acostumbrado a esos usuarios a tu plataforma, harás lo contrario, de ser gratis, ir subiendo progresivamente los precios. Dirás, bueno, vale, pues ahora va a costar tanto, después va a costar tanto, después va a costar tanto y irá incrementando. Esto es lo que hizo también Netflix. Netflix empezó después, cuando empezaron los principales competidores, en pérdidas. O sea, Netflix cada año perdía dinero. Cada año que estaba en el mercado perdía dinero. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban ganando usuarios, que era la etapa en la que estaba y la que está aún Netflix. ¿Pero qué pasa? Pues que cada año cada X años va subiendo un poquito el precio, Y para ti no es lo mismo decirte, oye, pagas 30 euros, el año que viene pagas 33, que dices, guau, 2 euros, no me supone nada. Otros 2 euritos, y al final te has dado cuenta que estás pagando pues 10, 12 euros, o sea, un 50% más de lo que estabas pagando. Pero como lo has hecho progresivamente, pues no te estás dando cuenta. Esto es otra estrategia que se suele hacer a nivel empresarial. Entonces Apple pues tiene muy bien analizado cada uno de sus productos, sabe por dónde tirar y sabe por dónde no tirar. Incluso Apple, también hay gente que la critica, pero es que en mercados tan saturados, sobre todo la electrónica de consumo, creo que es de los mercados más saturados, al igual que por ejemplo en la automoción. Creo que son de los, mercados ultra mega saturados, que entrar a día de hoy es súper complicado. O sea, tú imagínate ser una empresa y tener que sacar un móvil ahora y poder venderlo. O sea, es ultra mega complicado. O sea, yo lo vería súper jodido. Incluso yo no haría ninguna inversión. O sea, no me metería en ese mercado ni de coña, porque va a ser muy difícil. Vas a tener que estar un montón de años en pérdidas para ser competitiva y es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa en estos mercados tan saturados? Porque empiezan a ver los micronichos, por decirlo así. ¿Qué es esto? Pues que tú no vas al 100% del mercado. O sea, yo no voy a ir a todos los usuarios que quieren un PC, o sea, un portátil. No, voy a ir a los que quieren un portátil y meto la segunda variable, que sean especialistas en fotografía, diseñadores gráficos, tal. O sea, empiezan a meter más variables y vas especializándote más. Y creo que con ARM, también por el tipo de procesador que es,
tanto en Apple como los demás, se va a especializar muchísimo más eso. O sea, va a haber muchos portátiles muy de nicho. Entonces, vamos a ver que hay portátiles para diseñadores gráficos, fotógrafos y tal. Van a haber ordenadores para diseñadores 3D. Va a haber ordenadores para tal. O sea, va a ir muy especializado. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el M1 de Apple, tiene su CPU, su GPU y tal, pero después tiene sus coprocesadores, los cuales van destinados a X tareas que se utilizan sobre todo en estas funciones. Y esto es lo que yo quería probar. ¿Por qué? Porque Apple, lo que te estaba enseñando en la presentación, son los programas que a él le interesa. Le interesa. Y también sabe lo que los usuarios te van a mostrar, que sobre todo, si os fijáis, toda la gente que ha hecho las reviews de prensa de aquí de España, sobre todo, todos coinciden que siempre han hecho los mismos benchmarks, los Geekbench, Cinebench, o sea, siempre han hecho lo mismo, siempre. ¿Qué pasa? Pues que Apple va 3 pasos por delante de esa gente. O sea, ya sabe lo que va a hacer. Si tú coges y ves el funcionamiento de esos programas, la medición que hace, pues lo que se compone el M1 es de eso mismo. Y eso mismo es lo que está pasando. O sea, a día de hoy están saliendo estos MacBooks y en estas pruebas se están fulminando a los Intel. ¿Por qué? Porque sobre todo los procesadores Intel, como pasa en Windows y en AMD, o sea, son procesadores que no van destinados a un nicho, sino que intentan abarcar la gran mayoría del mercado. ¿Qué pasa con esto? Pues que no son especialistas en nada, por decirlo de alguna manera. O sea, son buenos, o sea, están bien para muchas cosas, pero no están realmente bien para una en concreto. Esto es lo que yo creo que va a pasar con ARM. O sea, el M1 va a ser muy bueno en X tareas, como puede ser en programación Swift, en diseño gráfico, edición de vídeo. Todo eso va a ser muy bueno. Pero después habrán otras tareas las cuales no será tan bueno y donde los procesadores x86 seguirán siendo mejor. Y creo que aquí es donde Apple ha dicho, vale, o sea, mi mercado es este. ¿Por qué creéis que Apple nunca se ha interesado por los gamers? Porque sabían que no podían ser competitivos ahí, no iban a serlo. Entonces, ¿para qué me voy a meter en un mercado donde yo te voy a sacar un MacBook Pro destinado al gaming y un tío se ha montado una torre que le va a costar más barata y va a tener más rendimiento? Yo no puedo ser competitivo ahí, no me voy a meter ahí en ese mercado, te voy a sacar cosas que solo lo puedo hacer yo y tenga yo en exclusiva. Entonces ese nicho va a ir para mí, no va a ir a otro sitio, va a ir para mí. El que quiera desarrollar en Swift, pues se va a tener que meter en mi ecosistema o hacerse un Hackintosh, pero bueno, esto a nivel legal no debería ser así. Y entonces venirse aquí, porque no le queda otra. Los diseñadores gráficos, tú vas a una escuela de diseñador gráfico y todos se meten casi en Mac. O sea, muchos se meten ahí porque si os fijáis, es un ordenador muy hecho eso. Tira mucho de CPU, que es sobre todo lo que tira. Velocidades de carga de memoria muy rápidas. Y el panel, ahí está la clave, el panel es muy bueno, me atrevería a decir, de lo mejor que he probado yo en cuanto a portátiles. La calidad del panel, de la pantalla. Yo a día de hoy no he visto algo parecido en el mercado y lo que tengo que encontrar, por ejemplo, para competir en un iMac o algo, son monitores ultra mega caros. O sea, ultra mega caros, que no te sale rentable. Y ese es el valor añadido que te da Apple. Y ARM, yo creo que va a pasar esto. Van a tener cada uno sacar... obviamente después va a venir Qualcomm, va a venir seguramente Intel sacará también sus propios ARMs, porque claro, Intel tiene una parte, pero es que ARM, igual que lo puede utilizar Apple, lo puede utilizar Intel. Te puede sacar ARMs siguiendo la misma estrategia, o sea, utilizarlo la gran mayoría del público. Y creo que va a ir un poco por ahí. Entonces, está claro que es que me hace gracia porque a lo mejor hay gente que dice, no, es que yo necesito X teraflops, es que no sé qué. Es que claro, y lo comparan incluso con una 3090 de Nvidia, o sea, en plan de una gráfica que es igual de grande que un MacBook. ¿Cómo me puedes comparar una cosa con la otra? O sea, es que no tiene sentido. O sea, es como si yo digo, no, es que el Ferrari, la Ferrari, es una mierda para ir por el campo. Y digo, ya, es que no está pensado para eso. O sea, es que no quieras utilizar ese tipo, un deportivo para meterte por el campo. O sea, es que no tiene sentido. Pues esto es igual. O sea, no puedes comparar un MacBook que está pensado para X tareas, para X público,
contra una 3090 que es un pedazo de armatoste que te cagas y que es potencia bruta, pero lleva al extremo. O sea, que me parece un poco surrealista. Entonces, también una cosa que también quería comentar, porque a Intel se le está poniendo súper mal, o sea, súper mal. Pero yo a Intel ya os dije en plan de, oye, si estáis invirtiendo, creo que es una buena época en invertir en Intel, porque ha bajado mucho su valor y creo que va a llegar dentro de poco tiempo su resucitar, por decirlo así, en breve. ¿Qué tiene Intel que no tienen los demás? Su propia fabricación. O sea, ya hemos visto que Nvidia depende de la fabricación de TSMC. Este año le ha salido el tiro por la culata y se han tenido que ir a Samsung. ¿Qué ha pasado? Pues que han encontrado tarjetas que se calientan muchísimo más, que consumen muchísimo más que lo que es AMD. AMD te saca más rendimiento con menos consumo. O sea, a lo que es a nivel de gráfica, sin contar las tecnologías después que utilicen a nivel de software, o sea, AMD se la ha fundido. O sea, se la ha cargado a Nvidia. Y encima mejor precio, claro. ¿Qué pasa? Pues que Intel tiene su propia fabricación interna. Ellos diseñan y fabrican sus propios chips. No dependen de otros. ¿Qué pasa? Pues que Intel le está fallando eso. Pero es que si os metéis a nivel de Intel, Intel está haciendo la migración a las nuevas tipos de fabricación y también a una fabricación más pequeña en cuanto a nanómetros. Y sigo pensando de que por eso AMD ahora está subiendo un poco los precios, porque es mejor que Intel y sabe que tiene que ganar mucha pasta ahora, o lo máximo que pueda, dentro, obviamente no te va a meter un doble de precio, pero dentro de lo que pueda va a subir los precios. Bueno, lo ha subido para ganar más beneficios porque sabe que la hostia de Intel le va a venir tarde o temprano. Y esto siempre suele pasar, o sea, siempre suele haber una dualidad en el mercado donde un poco más, un poco menos, pero el líder del mercado siempre después vuelve. Y yo creo que Intel va a pasar un poco así. Encima, está ampliando también su mercado, está ampliando también al sector de las gráficas. Y aquí es donde también Nvidia creo que va a hacer lo contrario. O sea, ellos tienen el sector de las gráficas y yo supongo y creo, y más con el movimiento de ARM, creo que también se va a meter en las CPU. Creo, esto obviamente va a ser a años vista. Y creo que AMD se va a volver a quedar en un segundo plano como ha estado durante todos estos años y creo que va a pasar un poco a eso. Y va otra vez a liderar el mercado Nvidia e Intel. ¿Qué pasa? Pues que Intel, Nvidia no van a morir. ¿Por qué? Porque todos los demás fabricantes van a necesitar de sus servicios para sus procesadores, ya sean ARM, x86, sea lo que sea. Eso sí, va a haber otro competidor que pueda ser el que a lo mejor más le llegue a afectar a AMD, quien pueda ser Qualcomm. Qualcomm vemos que está muy especializado en procesadores de smartphones, pero está en ARM y tiene muchísimas patentes en cuanto a este tipo de tecnología. Y ahí puede hacer mucho daño. Incluso si os fijáis, Microsoft tuvo que hacer su chip ARM para su Surface Pro X. ¿Y a quién llamó? A Qualcomm. A Qualcomm para desarrollarlo con ellos, este procesador, y no llamó a otra marca. Entonces también os podéis hacer una idea de quién puede llegar a ser el líder también del mercado en cuanto a ese tipo de procesadores. Entonces, aquí seguramente que los procesadores también se van a hacer mucho de nicho, seguramente, en plan de esto va a ser para X trabajos, esto para X otros. Por ejemplo, esto lo vemos también muy igual en las gráficas de Nvidia, que están las GTX, que son las que todo el mundo prácticamente conocéis, que son las normales, las de gaming y todo eso, pero después están las Nvidia Quadro. Las Quadro son las que están especializadas en tareas de diseño 3D, renderizado y todo eso. Y tienen otro tipo de estructura interna, ¿no? Aparte de los drivers que también cambian. Entonces, ¿qué pasa? Pues que son dos cosas que son la misma gráfica, pero destinada a diferente cosa. Y cada una es buena en lo que hace. O sea, las Quadro son mejores en cuanto a diseño y renderizado que las GTX. Y las GTX sacan mejor rendimiento en juegos que las Quadro. Entonces va un poco así. Y yo creo que el mercado va a ir un poco por ahí. Y eso es lo mismo que está haciendo Apple. Apple se está especializando mucho. Va a ir a esos nichos clave de mercado, como puede ser la programación, diseñadores, fotógrafos, etcétera. Y quiere abarcar todo eso, llevarse todo ese sector. Entonces, claro, no significa de que sea peor o sea mejor, sino que la estrategia empresarial que está siguiendo Apple es un poco esa. En un mercado saturado, ir un poco a micronichos
y a sectores muy especializados. Después, después comentaba que el sector profesional se va a quedar para Windows. Sí, es que eso va a ser así. Incluso yo lo tengo tal cual. O sea, yo me acabo de comprar un Mac con M1 que voy a destinar a estas tareas que os estaba comentando antes, pero es que después para las tareas de uso profesional voy a seguir utilizando mi torre PC con Windows. ¿Por qué? Porque en ese aspecto Mac no es bueno y para el otro aspecto Mac es mejor. Entonces hay que saber diferenciar, ¿no? Y un poco eso, la comparativa todoterreno, deportivo, cada uno sus cosas. Pues aquí es un poco igual. Yo que necesito fuerza bruta en un PC para todo este tipo de cosas. Puede ser que en un futuro pues te saquen el típico procesador ARM especializado en diseño 3D y renderizado 3D y a lo mejor se fulminen a estos procesadores, pero va a estar destinado a ese tipo de tareas. Y eso en un futuro pasará. Bueno, yo creo que pasará, pero ya os digo que será un futuro bastante lejano porque encima es un nicho muy especializado. Y habrán cosas muy intermedias hasta que pues, estamos viendo que incluso no nos hemos metido en un ARM. Hasta que lleguemos a ese punto aún faltarán muchísimos años. Pero será un futuro que yo creo que va a ir un poco la cosa por allí. Entonces no me puedes comparar un PC porque creo que no es comparable a un Mac con M1, ¿no? Después también se le criticaba lo que ya os comenté. O sea, el tema del M1 con ventilador, sin ventilador y las diferentes gamas. Bueno, o sea, Apple obviamente lo que ha hecho es intentar como diferenciarse dentro de los menores costes posible. ¿Qué pasa? Si tú haces diferentes procesadores, haces diferentes placas, haces diferentes cosas, todo eso son modificaciones, va a tener que tener más líneas de fabricación, más líneas de montaje y más cambios de chasis, más cambios de muchas cosas. Todo eso es más dinero en cuanto a fabricación. ¿Qué pasa? Pues que Apple ha dicho, hostia, voy a sacar el M1 y lo que menos, o sea, después de hacer todo ese estudio, porque esto, o sea, son decisiones que aquí lo podemos nombrar así en un segundo, pero allí no, o sea, allí es todo o sea, tú cuando haces un estudio de esto, incluso, por ejemplo, nosotros cuando sacamos una cosa a fabricación, nosotros medimos todo, o sea, todo, tiempos, dinero, o sea, cuánto se está desgastando una broca de perforar un agujero, o sea, eso lo contabilizas mediante dinero y tiempo. O sea, todo es la gráfica es dinero y tiempo. Entonces tú intentas maximizarlo todo para tener la mejor solución. Y esto es muchísimo tiempo de análisis, pero muchísimo. O sea, ponerte al lado de un tío en plan a ver cuánto tarda hacer esto, qué es lo que está haciendo, qué desgaste está teniendo, todo eso. Y ya os lo digo, que estas decisiones se toman después de hacer todo ese tipo de análisis. No se toman así porque sí. Y a Apple pues le habrá salido mucho más rentable sacar un único procesador, el cual pues tenga las desventajas del silicio, porque obviamente en tema de fabricación pues tiene sus desventajas de que no todos los procesadores son iguales y unos tienen un mejor rendimiento que otros, pero tampoco os penséis que uno va a ser el doble mejor que el otro, o sea, tampoco, que también aquí con el tema del silicio, que parece que es una cosa que se ha descubierto hoy, o por lo menos en algunos sitios, mucha gente se piensa que puede ser el doble de mejor, que va, ni muchísimo menos, o sea, a lo mejor puedes tener X rendimiento más, por ejemplo, en cuanto a gráficas, o sea, ser una gráfica como se dice pata negra a una normal o peor, a lo mejor pueden haber 5 o 4 FPS, tampoco no es una locura de sacarte 20, 40 FPS más, o sea, que va, incluso a lo mejor son menos de los que he dicho, ¿sabes? Porque al fin y al cabo es lo mismo. Pasa que tiene una serie de impurezas, una serie de limitaciones a nivel de fabricación y los materiales, como muchas cosas en la vida misma, no son matemáticos, no es 100% efectivo. Hay muchas variables que no se pueden controlar como las impurezas del propio material, ¿no? Entonces esas cosas son las que Apple obviamente utiliza para catalogar su gama. Pero es que también se ha criticado mucho a esto a Apple, pero es que los demás, o sea, AMD, Intel, todas estas te hacen lo mismo. O sea, y esto es una cosa que se ha hecho durante muchísimos años. O sea, sacar muchísimas gamas de procesadores según el rendimiento que tienen. Incluso hay algunos que se capan por software, como ya os dije, por ejemplo, el ejemplo de la gráfica AMD 470 respecto a la 570. Es lo mismo, cambiando driver y haciendo una especie de overclock y obviamente cambiando un poco la refrigeración. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Y sobre todo lo que hacían y lo que hacen, por ejemplo, en tema de minería, es coger la 470, meter los drivers de la 570 y tener un rendimiento mayor. Es eso. Y es que esto es lo que está haciendo Apple. Apple te está diciendo, oye, un ventilador que a mí me decía
cuando hice el podcast y la diferencia que había de poner un ventilador a no ponerlo. O sea, cómo lo reducían al absurdo en plan de, ¡buah! Pagas no sé cuánto por un ventilador. Digo, vale. O sea, puedes mirarlo de esa forma. O puedes mirarlo por, estás pagando tanto por un 30 o un 40% más de rendimiento. A que por eso sí que lo pagas. Y es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Ese ventilador te está dando ese 30 o 40% más de potencia en tareas en un rango de tiempo mayor. Entonces, claro, en ese aspecto sí que estás pagando esa gama Pro, porque te están dando ese extra. Y es la forma más sencilla y más beneficiosa para Apple de diferenciar sus gamas. Gama Air, gama Pro, gama Mini. Entonces, creo que va a resumir, y yo creo que lo que pasará, que aún así ya haré las pruebas y os diré sobre mi experiencia. O sea, Apple va a ser bueno en X sectores. En otros no, en otros los da por perdido, como el gaming, aunque el gaming ahora también va a venir bien al Mac con el tema del streaming. Y después, en tema de renderizado 3D y todo eso, también va a ser nicho de Windows. Siempre va a ser, o por ahora. Así que ahí no va a ser competitiva. Entonces Apple, mejor mueve más dinero, porque es por eso la otra. ¿Qué sectores mueven más dinero? O sea, seguramente haya más diseñadores, más fotógrafos, más programadores que diseñadores 3D, seguramente. Entonces, seguramente gane más dinero con estos sectores y por eso se está yendo hacia esos sectores. Todo eso, esas estrategias empresariales, como lo decía, se basan en muchos estudios que se han hecho para rentabilizar y saber qué es lo que más rentable te sale. Y cuando van hacia esos mercados es porque está siendo muchísimo más rentable. Esto, por ejemplo, en YouTube pasa. En YouTube, si yo ahora mismo me pongo a hacer vídeos de salseo en YouTube, sé que voy a empezar a subir de suscriptores, voy a empezar a ganar mucho más dinero y a tener muchas más visitas. Pero después cada uno pues tiene lo que se dice la visión de la empresa, bueno, del canal de YouTube. Y yo prefiero, porque mi objetivo no es vivir de esto, y entonces pues yo hago vídeos por lo que me gusta, didácticos, para enseñaros a vosotros y intentaros por disfrutar de la tecnología al igual que lo hago yo, tipo hobby, ¿no? Entonces, claro, hay muchos canales que han migrado a ese tipo de vídeos polémicos, vídeos de salseo, vídeos hablando sobre youtubers súper famosos, todo eso porque le van a dar muchas más visitas y va a ganar mucho más dinero. Y Apple, pues muchas veces, por lo mejor ahora está haciendo eso, es decir, oye, voy a ganar mucho más dinero yéndome a estos mercados que intentando competir contra los otros. Yo a Apple no la veo compitiendo en el sector gaming. Sí, seguramente será un sector donde no va a ganar, va a perder. Va a perder porque te van a sacar el típico. Encima, los que son gaming suelen ser gente más friki como nosotros, que solemos saber montar un PC. Le va a salir más a cuenta montarse un PC en PC Componentes, por ejemplo, y le va a salir mucho más a cuenta comprarse un Mac en X precio, porque encima Apple tiene una filosofía que es la calidad de construcción de sus productos y tal, que es una cosa que este sector seguramente no lo valore, mientras que los diseñadores y todo esto pues sí que lo valoremos, es un extra más, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo muy muy en cuenta. Y también creo que es una cosa que suelo ver mucho, que es la típica frase de todo, nada es blanco o negro, que siempre suele ser gris. Siempre hay que estar en la parte central, hay que intentar verlo todo. Y muchas cosas que criticamos siempre suele haber una explicación a todo. Y Apple, pues seguramente que no, está haciendo eso por X razones, la otra por X razones. Y no es nada mejor que otra cosa. O sea, un iPhone no es mejor que un Samsung. Cada uno es mejor para el nicho que va en concreto, ¿no? O sea, como siempre os digo, cada producto está diseñado para un tipo de personas, para un target. Entonces, ese smartphone es el mejor. Bueno, tampoco pueden haber algunos que vayan al mismo target. Pero bueno, será mejor que otro para ese target. Para otro, el otro será mejor. Para el iPhone, el que quiera iOS, va a ser la mejor opción siempre. Por eso yo cuando me preguntan un iPhone o un Android, o sea, ¿qué te gusta? ¿iOS? O sea, no me preguntes iPhone. ¿Qué quieres? ¿iOS o Android? Entonces, si ya te da igual, pues seguramente Android por relación calidad-precio. Pero si quieres iOS, o sea, no pienses, cómprate un iPhone y después de los iPhone el que mejor se te meta en precio, ¿no? Y eso es así. ¿Qué quieres? ¿Mac o Windows? O sea, creo que no son comparables. Cada uno, pues, necesita el Mac, necesita el Windows, tal. A mí me gusta tener varias cosas,
O sea, tengo Windows, tengo Mac, tengo Android, tengo iOS, porque cada uno va a ser mejor en X cosas. Entonces voy a tener la opción de poder usar cada uno para X tareas que yo vea que me salen mejor, más rentable. Entonces a mí el iPad me gusta mucho para X tareas, pero hay otras que no. Yo no editaría un vídeo en un iPad ni de coña. Pero en cuanto a bocetear, tomar notas y todo eso, me parece una de las mejores opciones. Por eso mismo es lo mismo que pasa con Windows y con Mac. Y por eso no hay que hacer en plan de o el M1 es una mierda o es lo mejor. O sea, es un poco de todo. Tiene su parte buena y su parte mala. Para X tareas lo mejor, para otras no. Entonces está pensado para esto, no para lo otro. Entonces, sobre todo, mucho meterlo en la cabeza, símil deportivo todoterreno. O sea, sobre todo es eso. No comparáis uno con otro. No metáis un todoterreno en un circuito ni un deportivo en el monte, por favor. Cada producto está enfocado hacia una cosa. Así que quería también aclarar esto antes de empezar con el análisis del M1 y todo esto, porque veo que hay muchísimas lagunas y hay muchísima gente, pero lo que más me duele los periodistas de tecnología, que lo comparan todo con todo. Y creo que no suele ser el caso. Así que bueno, espero haber ayudado con este podcast. Como siempre, cualquier cosa, cualquier sugerencia en redes sociales o iVoox. No olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube y ver el vídeo que subí el otro día, que creo que os va a molar bastante por el tema del aprendizaje y tal en tema del audio. Y nada, os iré contando cuando me llegue el MacBook y nos escuchamos en el próximo podcast de Review for You. Adiós.